Muchas personas se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada y no consiguen volver a dormir. Esto no es una rareza, es más normal y más común de lo que se quiere admitir. Al final de este video te voy a contar mi experiencia después de hacer el voto de ánimas. Puede ocurrir de forma esporádica o repetirse durante semanas. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué me sucede esto? ¿De dónde procede? ¿Es solo biología? ¿O quizás hay algo más? La respuesta es bastante clara. Nunca es solo biología. En la vida espiritual nada es neutro. En este video hablaremos sin eufemismos de las causas naturales, sí, pero también de las sobrenaturales, porque negar esta dimensión es exactamente lo que el enemigo desea. Tradicionalmente, el periodo entre las 3 y las 4 de la madrugada ha sido conocido como la hora del maligno o la hora del demonio o la llamada hora de las brujas. No es por superstición barata, es una constatación histórica y además espiritual. Las 3 de la madrugada son la inversión sacrílega de las 3 de la tarde, la hora en la que nuestro Señor Jesucristo consumó nuestra redención en la cruz. Satanás, ya sabemos que siempre imita, parodia y profana lo que Dios ha santificado. Esto se sabía muy bien en la Edad Media, no por ignorancia, sino por propia experiencia. A esa hora se prohibía toda actividad. Quien deambulaba sin justificación era sospechoso, porque el mal se mueve en la oscuridad. Y no es casual que los rituales de magia negra, las misas negras y los actos de profanación se concentren después de la medianoche, preferentemente siempre a las 3 de la madrugada. Y sabemos que el enemigo no improvisa. También es el momento en que, por permiso de Dios, la barrera entre lo visible y lo invisible, pues se adelgaza. No porque los muertos vaguen libremente, sino porque el alma humana está más vulnerable y el combate espiritual se intensifica. No es casual que sea la hora con mayor índice de muertes en los hospitales, ni que muchos moribundos digan ver a familiares fallecidos. El cuerpo está más débil, sí, pero el alma también está en tránsito. Las escrituras no niegan esto. La noche es presentada como el tiempo en el que el pecado actúa con más fuerza. San Juan lo dice sin suavizar el lenguaje. San Juan capítulo 3, versículo 20 dice, todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no queden al descubierto. La noche es el tiempo del ocultamiento, del crimen, del vicio y también del ataque espiritual. Y curiosamente, muchísimas personas se despiertan a esa hora. Quizás te ha pasado a ti, una vez, quizás, o también de forma reiterada. No lo descartes como algo banal. Claro que existen causas naturales, el estrés, por ejemplo, la ansiedad, el cansancio, las pantallas, las comidas tardías. Sería yo, por ejemplo, irresponsable, ¿no? Si yo negara eso. Pero reducirlo todo a eso es una forma de ceguera espiritual. Los estudios históricos, como el del doctor Roger Ekirch, muestran que antiguamente el ser humano dormía en dos periodos y que hacia la medianoche o quizás sobre las 3 de la madrugada, el hombre se despertaba, meditaba y velaba. El Salmo 119 lo expresa con total claridad. En medio de la noche me levanto para alabarte. No era insomnio, era vigilia espiritual. Cristo mismo oraba de noche.
En Getsemaní, recordemos, cuando los discípulos dormían, él velaba y les reprochó no haber podido velar con él una hora. Los santos entendieron eso. Santo Domingo, tantos monjes, tantos místicos. La noche era el tiempo del combate espiritual, no era un tiempo de evasión. Hoy ocurre todo lo contrario. La noche está desierta de oración. Los monasterios callan entre la 1 de la madrugada y el alba. Y cuando la oración cesa, el enemigo avanza. Por eso Dios permite y a veces provoca que algunas almas, como tú, como yo, despertemos. No para castigar a esas almas, sino para reparar, interceder y sostener espiritualmente al mundo. Si te despiertas a esa hora y no puedes volver a dormir, no entres en pánico, tampoco te distraigas, ni tomes el celular o el móvil, no enciendas la televisión. Levántate, ora y responde al llamado de Dios. Y tú dirás, ¿y por quién o qué debo orar? Pues fíjate, algunos ejemplos. Por las ánimas del purgatorio que ya no pueden ayudarse a sí mismas. También podemos rezar por los agonizantes que están librando su último combate. Por los pecadores, comenzando por uno mismo. Y por el mundo que se desmorona espiritualmente mientras duerme. ¿Y qué rezar? Pues la Iglesia propone, por ejemplo, la liturgia de las horas. Pero si no dominamos esa devoción, pues no te excuses. Toma la Biblia, levántate, haz la señal de la cruz, reza los salmos graduales, que son los salmos desde el 120 al 134. Son salmos de ascenso, de combate, de confianza radical. O, por ejemplo, podemos rezar el Salmo 129, de profundis. Desde lo más profundo grito a ti, Señor. Eso es exactamente lo que ocurre a las 3 de la madrugada. El alma grita desde lo más profundo. Y recuerda, Jesús prometió a Santa Faustina Kowalska que no negaría a quien le pidiera a las 3 de la tarde, hora de la misericordia. La tradición espiritual ha entendido que las 3 de la madrugada son el reflejo inverso, la hora en que el mal se concentra y en la que una sola oración vale más. Cuando oras en ese momento, cuando rezamos a las 3 de la madrugada, rompes el avance del enemigo, reparas la ausencia de oración del mundo, recibes luz, fortaleza, paz y convierte tu insomnio en misión espiritual. Hermano, todo es providencial, nada es casual. Dios te despertó porque confiaba en ti. Y ahora te pregunto sin rodeos, cuando te has despertado de madrugada, ¿has huido al ruido? ¿Has ido a poner la televisión, a coger el celular? ¿O has respondido el llamado de Dios? Ahora toca el contar mi experiencia. Yo espero que no huyamos a ese llamado de Dios. Lo prometido es deuda. Al comienzo os dije que os iba a contar mi propia experiencia del por qué yo me despertaba siempre a las 3 de la madrugada. Y fíjate qué curioso. Y es referente al voto de ánimas. Tenemos ese video de cómo hacer el voto de ánimas, ¿verdad? Puede ser una oración espontánea. No hace falta ninguna fórmula especial para hacer el voto de ánimas. El voto de ánimas es, pues, donar todas mis acciones, oraciones, las santas misas que yo vaya, todas las buenas obras que yo realice y ofrecérselas a Dios por y para las ánimas del purgatorio. O sea, yo no quiero para mí todo ese bien espiritual que yo podría estar recabando para mí. Yo me abandono a la misericordia de Dios y todas esas oraciones, rezos, santas misas, comuniones, indulgencias, todo eso yo lo ofrezco a Dios. Yo para mí no quiero nada.
Por eso se llama el voto heroico de ánimas. Porque yo para mí no quiero nada. Yo quiero que la misericordia entre en mi vida y que sea Dios el que al final de mi vida pues pueda pues otorgarme la salvación o no. Pero yo todo lo que yo haga, todo lo que yo ofrezca será por las ánimas del purgatorio. Y yo hice el voto de ánimas. Yo lo hice. Se puede revocar. Lo puedes hacer por un corto periodo de tiempo. Lo puedes hacer por toda tu vida. Lo puedes hacer por el tiempo que tú desees y no es pecado revocar ese voto. Si puedes hacer el bien a las ánimas por un mes, pues fíjate, pues un mes no está nada mal, ¿verdad? Siempre se puede revocar y no hay pecado que se le pueda imputar a la persona. Pues bien, yo hice ese voto de ánimas. Yo hice una pequeña oración de ofrecimiento de todas mis buenas acciones, santas misas, comuniones, todo para y por las ánimas del purgatorio. Y lógicamente, tú te estás comprometiendo. Y yo como persona, pues a mí se me puede olvidar rezar. Y eso ya lo contó también aquí un hermano que hizo el voto de ánimas y le pasaba exactamente lo mismo. Un día se le olvidó y las ánimas le despertaban. ¿Qué ocurrió conmigo? Pues después de hacer el voto de ánimas, comencé siempre en las noches sucesivas a despertarme a las 3 de la madrugada. Siempre. Ya a veces me despertaba y tomaba el celular para ver la hora simplemente por confirmar, porque yo sabía que eran las 3 de la madrugada, que eran las 3 de la madrugada. Y fíjate, pobre de mí, una noche yo me enfadé con las ánimas y en el salón de mi casa me desperté, me levanté, perdónenme que me ría, pero eh, parecía un momento de comedia, aunque es muy serio. Me río ahora con el paso del tiempo, ¿no? Yo me enfadé con las ánimas y les dije, no me molesten más, quiero dormir. Para mi vergüenza pasó eso, porque no era un día ni dos, eran todos los días. Eran todos los días a las 3 de la madrugada. Y que el Señor me perdone por haberme enfadado con las ánimas, porque ellas no se toman las cosas en broma. Quizás tú y yo sí. Nos olvidamos. El sueño nos vence. Pero esa noche, como he dicho, para vergüenza mía, yo me enfadé. Y se lo dije. Quiero dormir. Déjenme tranquilo. Quiero dormir. Fíjate, yo ofreciendo todas mis buenas acciones, santas misas, oraciones, todo por ellas. Ellas me toman, ellas me toman en serio y yo luego las rechazo. Me enfado. Imagínate, ¿nunca te pasó, por ejemplo, de que te despiertes y normalmente cuando nos despertamos no estamos de buen humor, ¿verdad que no? Pues esa noche, fíjate que a mí es muy complicado que alguien me pille de mal humor, pero esa noche pues salió lo peor de mí. A las 3 de la madrugada. Cada día yo me despertaba y miraba el celular y digo, las 3. Y pasaba otro día y las 3 y las 3 y las 3. Y como he dicho antes, ya miraba el celular, la hora, para confirmar simplemente. Por monotonía, porque yo sabía que eran las 3. No, no me hacía falta mirar el reloj. Y que Dios me perdone y que esas ánimas me perdonen. Fíjate.
Ellas vienen, ellas no se lo toman a broma. Quizás yo, quizás tú, sí. Como he dicho, ¿no? Somos débiles, nos vence el sueño, estamos cansados, pero ellas quieren lo suyo y están en el purgatorio y están retribuyendo y están sufriendo. ¿Tú crees que no te van a tomar la palabra? Claro que sí, claro que sí. Si has tenido algún tipo de experiencia de este tipo, que a las 3 de la madrugada pues te despiertas, me gustaría que en los comentarios pues lo contaras. Y si además quieres venir al canal a contar esa experiencia, pues te invito, por ejemplo, a mi correo. Te voy a poner aquí debajo el correo, aquí. Ahí tienes mi correo, gutierrezarcos2012@gmail.com. No te lo guardes. Si tienes un testimonio de conversión, de purgatorio, de alguna devoción, has recibido algún milagro, eres devoto de alguna advocación mariana y has recibido algún favor por parte de Nuestra Señora, pues puedes venir al canal y contarlo libremente para edificación de todos los hermanos que nos ven. Pues bien, espero que os haya gustado este video. Dale like, comparte y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.